Entonces vamos a pretender, vamos a luchar, vamos a esforzarnos por presentar a un Jesús que realiza su misión y vamos a luchar porque quede claro en nuestra mente, pero ante todo en nuestro corazón, la pregunta o que respondamos, ¿qué vino a hacer Jesús al mundo? ¿En dónde podemos encontrar qué es lo que hizo Jesús? Y nos vamos a dar cuenta a través de los evangelios que Jesús se manifiesta de dos maneras muy concretas: su predicación y su milagro. Y también pudiéramos agregar, esto ya se lo agregaba yo, es su trato con las personas. Entonces, vamos a descubrir la misión de Jesús en su predicación, los milagros que pretendía con los milagros y en el trato con las personas. Ahí vamos a ir descubriendo qué fue lo que vino a hacer Jesús. Por eso, pues, vamos a preparar nuestra Biblia porque nos va a servir y nos va a servir bastantito. Comencemos diciendo que los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas desarrollan la vida pública de Jesús en 4 etapas, podríamos decir. ¿Se acuerdan? Aprendimos esto, ¿verdad? De los sinópticos, ¿verdad? Sinópticos porque casi tienen lo mismo, ¿verdad? Con unas pequeñas variantes. San Mateo, San Marcos y San Lucas nos van presentando similarmente la vida de Jesús. Y ellos dividen la vida pública de Jesús en 4 etapas. 1. Jesús reconoce que la predicación de Juan Bautista prepara su propia predicación. La predicación de Juan Bautista está preparando ya la propia predicación de Jesús. Por eso Jesús une el inicio de su propia actividad a la de Juan el Bautista en el desierto. Ya lo vamos a ir viendo despacio en los evangelios. Entonces, una primera etapa es eso, que Jesús reconoce que Juan el Bautista fue el que le preparó el camino. 2. Jesús continúa su actividad de predicación en Galilea. Ahí llama a sus primeros seguidores en Galilea. A esto, a los que estudian Biblia, le llaman inclusión. Jesús comienza en Galilea su vida pública y en Galilea también comienza la iglesia. ¿Se acuerdan lo que le dijo a María Magdalena la tarde de la resurrección? Le dijo, ve y dile a mis discípulos que vayan a Galilea. Ahí nos encontraremos. Ahí voy a estar yo. Y ahí en Galilea es donde también les da la misión de esperar al Espíritu Santo. Y ahí se desarrolla toda la vida de la iglesia. Entonces, una segunda etapa es esa, que Jesús sigue su actividad predicadora en Galilea
Y ahí comienza a formar el nuevo pueblo de Dios. Esto es bonito que lo sepamos no como una curiosidad, sino como un fundamento teológico. Así como los 12 hijos de Jacob formaron el pueblo de Israel, el antiguo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios también se va a formar de 12 apóstoles, de 12 discípulos misioneros de Jesús que después son enviados. Y si ustedes son curiosos, esto sí es una curiosidad que se las cuento yo, allá en el Apocalipsis dice que habían 24 ancianos. El Apocalipsis quiere decirnos que los 24 ancianos son 12 de la familia de Israel y 12 del nuevo pueblo de Dios, que nosotros le llamamos Iglesia Católica. Entonces, una segunda etapa de la misión de Jesús es esa, que su predicación la comienza en Galilea. Ahí es como sus primeros pasos de predicar, y ahí escoge a sus primeros discípulos. Una tercera etapa es cuando Jesús decide ir a Jerusalén, sede de las autoridades civiles y religiosas, para culminar ahí su misión pública. Su misión pública la culmina allí. Ya después de la resurrección viene la misión de la iglesia, pero su misión pública la culmina en Jerusalén. ¿Se acuerdan que aquí nos va a ir sirviendo ya aquello que luchamos por aprender, ¿verdad? De que Jerusalén era la sede de las autoridades civiles y religiosas, y Jesús allí termina su misión. Y por eso también por ser la sede del pueblo antiguo de Israel, por eso el Apocalipsis también va a decir que la iglesia es la nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 20:21? Cuando dice, San Juan dice que vio bajar el cielo nuevo y la tierra nueva, que era la nueva Jerusalén. Ojalá nosotros lográramos eso también, ¿verdad? Ir construyendo una sociedad nueva para que podamos tener una nueva Jerusalén. O hacer de nuestras familias, de nuestros pueblos, hacer. Eso me gustó. Yo tuve la oportunidad de estar en varios cursillos de mentalidad con Juan Ruiz, que ahora es uno de los más grandes impulsores de la FEBA, ¿verdad? No comparte mucho con ideas fundamentales, pero yo estuve en los Estados Unidos, en El Salvador, aquí en Guatemala estuve uno, pero algo que me gustó de él, que nos contaba, bueno, lo dijo en su rollo, como vivencia, de que él había ido a un país, y dice que cuando salió una noche a dar una vuelta así al parque, dice que le dijeron los dueños donde estaba hospedado, dice que le dijeron, ay hermano, ahí tenés cuidado, dice que le digo, porque aquí es muy peligroso. En este barrio de nosotros asaltan mucho y que no sé qué. Y él dice que le preguntó al jefe de la casa, dice que le dijo, mira, le dijo, y aquí en el barrio donde vivís, hay cursillistas. Ah, sí, le dijo, montón hay. Y entonces le digo, ¿y qué han hecho? Le digo, si hay montón de cursillistas y el barrio es peligroso.
quiere decir que no han evangelizado ustedes. Les digo, no, no han fermentado sus ambientes de evangelio. Y así, a mí personalmente me cuestionó, viniendo de un laico, ¿verdad? Fue cuestionante. Pues así hace Jesús, decide ir a Jerusalén, que es ahí la sede de el reino o la sede del pueblo de Israel. Ojalá nosotros hagamos una nueva Jerusalén de esta sociedad. Cuarta etapa, podríamos decir, de la misión de Jesús, de acuerdo a los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Una cuarta etapa sería: Jesús muere en Jerusalén por permanecer coherente con su misión. Él es coherente a su misión y no se doblega a los poderes ni políticos ni religiosos. Por su resurrección derrota la muerte y aparece como la victoria de Dios. Eso es la resurrección de Cristo. Es la victoria de Dios sobre el pecado, que eso es la muerte, ¿verdad? Y después San Pablo lo va a decir, ¿verdad? Nuestro patrono va a decir que la paga del pecado es la muerte. Entonces, los sinópticos, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos van mostrando cómo en esas cuatro etapas se va desarrollando la vida de la misión de Jesús. Por eso vamos a intentar meternos que en esta etapas de la vida de Jesús. La primera etapa, pues, sería el inicio de la misión de Jesús. En esto vamos a tratar de presentar la vida de Jesús, que tiene como propósito el reino de Dios. Esa es la pasión de Jesús, el reino de Dios. Y fíjense que esta misión comienza en el desierto. Y decíamos, cuando explicábamos un poquito esas etapas, ahora vamos a meternos un poquito más. Decíamos que Jesús reconoce en la predicación de Juan y todo el movimiento la preparación de su propia misión. Y por eso aparece Juan predicando en el desierto para decirnos que el encuentro con Jesús tiene que ser también una lucha contra los antivalores de este mundo. Cómo él aprueba que Juan era su predecesor, su preparador del camino. Primero les decía, dándole como certificando, podríamos decir, para que me entiendan, la predicación de Juan. Segundo, Jesús se hace bautizar por Juan para asumir públicamente su misión. Jesús no tenía necesidad, ya lo vamos a decir un poquito más basados en la Biblia, ¿verdad? Jesús no tenía necesidad de bautizarse, pero para decirles, miren, Juan está preparándome el camino a mí, por eso también yo me pongo en la fila de los pecadores para poder comenzar a realizar mi visión. Comencemos también conociendo quién es Juan el Bautista. Y aquí vamos a comenzar a leer la Biblia
ahí esos buenos lectores y buenas lectoras que hay en el movimiento, por favor. Ahí hablaban de locutores, ¿verdad? También hoy lúzcanse ahí, pues. Vamos a ver. Podíamos leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Es un poco largo, pero vale la pena. Versículos del 1 al 20. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 20. Leo yo, padre. ¿Quién? Delen, no me pregunten, delen. Era el año 15 del gobernador del emperador Tiberio, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo gobernaba en Iturea y Traconítide, y Lisanías gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes por aquel tiempo. Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no vayan a decir entre ustedes: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntó: ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártanlo con el que no lo tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos, los que cobraban impuestos para Roma, y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo: no cobren más de lo que debe cobrar. También algunos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó: no le quiten nada a nadie, ni con amenazas ni escándalo de algo que no hayan hecho, y confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos: yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Y él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará.
De este modo y con otros muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia de la gente. Además, reprendió a Herodes, el gobernante, porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano, y también por todo lo malo que había hecho. Pero Herodes, a todas sus malas acciones, añadió otra, metió a Juan en la cárcel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que ahí nos podemos dar cuenta y respondemos a la pregunta, ¿quién es Juan el Bautista? ¿Por qué lo utiliza Jesús como su fundamento, podríamos decir? Y ya después va a decir Jesús, es el más grande de los profetas. ¿Quién se atreve a decir? Ahora supuestamente dicen, es que ese sí dice la verdad, pero no la dice de frente, sino con memes, ¿verdad? Los famosos memes ahí. No, eso no es, o a veces tras el perfil falso del Facebook y cosas así. No, Juan es el más grande, dice Jesús, de los profetas, el más grande, aquel que se va a enfrentar. ¿Y qué fue lo que predicó Juan? Sencillamente una palabra: conversión. Cambien de conducta. Y por eso fue capaz de decirle a los fariseos, raza de víboras, tienen que cambiar. Y si se dan cuenta ustedes, los frutos son sencillos. Si uno no tiene necesidad, y perdonen que se los diga de esta manera, no tiene necesidad de pagar diezmos, no tiene necesidad de hacer grandes gastos. Con solo, fíjese que Juan no les pidió más que les dijo, muy bien, denle de comer al hambriento, denle de comer al que tiene hambre. No le dijo, y también perdonen que se los diga, no le dijo, den una canasta navideña cada año. Y hasta mal les hace la comida a las pobres gentes porque les ponen comidas raras que ya en los supermercados no pueden vender, y como nos da pereza, ¿verdad? Yo digo que debiéramos de regalar alimentos, y está bien. ¿Qué le diría yo? Huevos, aceite, frijol, arroz, maíz, ¿no? Pero ahí les estamos dando, ¿qué les diría yo? Ketchup. Estamos dando como aquellos vasos que solo les echan agua caliente, y ahí los estamos enfermando más. Sopa instantánea. Así se llama. Pues, y peor todavía, tenemos que esperar la otra Navidad para darle de comer a los pobres. No, hermanos, es de darle de comer todos los días. Es que nosotros no queremos crear lagartos vividores. No, hermanos, hay gente que es pobre y aguanta hambre porque a veces nosotros mismos pagamos salarios injustos. Eso quería Juan. Juan no tanto era de que así pónganse a repartir víveres. Aquí sucedió algo bonito. Cuando yo vine acá, formamos la pastoral de enfermos. Y qué bonito, bastante gente se incluyó, tuvieron un tiempo de preparación y todo eso. Y salían a visitar enfermos. Hubo una época en que habíamos aquí, viviendo en la casa parroquial, 3 sacerdotes, y pues se atendía bien. Después vino la pandemia, me quedé yo solo, pero esa pastoral de enfermos tiene una obra tan bonita que no repartió así comida
así al estilo de los políticos, no, sino que buscó a los ancianitos más necesitados y comenzó a llevarles una ración y comenzaron a preguntarle a nutricionistas, a médicos, que qué le podrían llevar de comer. Y viera qué bonito. Incluso un día, un señor que venía de la capital a vender huevos aquí, me vio que yo estaba bajando unos quintales de maíz y me dijo, ¿y para qué son? Ah, es que aquí van a venir unos hermanos a hacer raciones. Y me dijo, yo voy a traer también. ¿Cada cuánto hacen esto? Pues mire, calculamos que se le dé cada mes y que se le dé suficiente para el mes. Y entonces él todos los meses venía y regalaba unas cantidades de cartones de huevos que daba gusto y lo sigue haciendo. Y dice, mire, Padre, a mí Dios me ha bendecido. Eso es la justicia. Por eso les dice, denle de comer, denle, vistan al que no tiene. Ahora van a decir ustedes, ah, pero hoy es fácil que compren en las pacas. Pues aunque sea de paca, pero ayudémosles. ¿No? Ayudémosles. Hay gente que no puede ni ponerse ropa de paca. A eso quería llegar Juan con su predicación. El reino de Dios que viene a predicar, este que viene atrás de mí, tiene que ser un reino de justicia y de caridad. Justicia, que cada quien tenga lo que merezca y se le valore por lo que es. Y caridad, que a nadie le falte nada, menos comida. Justicia, justicia. Y los diputados dicen, miren, ahí van a perdonar, ¿verdad? Pero fíjense que a mí me dio cólera que el presidente del Congreso le hace una carta a la ministra de Salud Pública y le dice que por favor apresure sus buenos oficios para que los diputados y toda la gente que trabaja en el Congreso sea vacunada. Y salió la gran noticia que el presidente del Congreso pedía que la gente del Congreso fuera vacunada. Yo les ponía en una publicación que hice, les ponía, si el presidente del Congreso pide que sean vacunados esa gente que, según dicen, no hace mucho, no trabaja mucho, yo le pido en nombre de 10 millones, por lo menos 10 millones de guatemaltecos, que son los que trabajan, que son los que se esfuerzan, que son los que están sacando avante este país, que por favor apresure la vacunación de por lo menos 10 millones de guatemaltecos. Esa es justicia, ¿no? Quede al pelo, ¿verdad? Los diputados hasta pudieran irse a los Estados Unidos a vacunarse. Bueno, que hay algunos sinvergüenzas que ni ahí los dejan entrar también, ¿verdad? Pero por justicia, ellos pudieran hasta ir a empresas y comprar su vacuna, como lo están ofreciendo los caciques, ¿verdad? Pero el reino que va a predicar al que yo no soy capaz ni desatarle las sandalias, es un reino de justicia y de caridad. La caridad es la justicia practicada por la gracia de Dios. Cuando ustedes dan a cada quien lo que necesita y ya no lo hacen porque son altruistas, sino porque son cursiistas, entonces ahí es caridad cristiana ya. Juan invita a todos, se dieron cuenta, ese largo texto que leyeron, invita a todos a la conversión. Y
y les dice, miren, cambien de vida. Y también se lleva de corbata ahí a Herodes, ¿verdad? Herodes, que el reino de Herodes era un reino de injusticia, y por eso lo pasa tocando también cuando le dice, mira, vos también, regresá con tu verdadera esposa, devolverle su esposa a tu hermano Filipo. Y por eso murió Juan el Bautista. Acaba muriendo en manos de Herodes, porque el camino de Dios es molesto para los que no quieren convertirse. Esa era la meta de Juan, pedir la conversión. Y no importa si me echan preso, si me van a fusilar, no importa. Y no importa, Herodes, sea como sea, aunque seas el rey, estás equivocado con esa vida que llevas. Bueno, ahora otra pregunta que nos surge en tiempo de Juan Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué se bautiza Jesús? Y quizá va a ser lo que aquí nos vamos a quedar, porque es bastante larguito este momento de Juan el Bautista. ¿Por qué se bautiza Jesús? Y vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 3 al 17. Si se dan cuenta, leyendo así la Biblia, se le aclaran muchas cosas a uno. A veces preguntamos cosas porque no hemos leído la Sagrada Escritura. ¿Por qué se bautiza Jesús? Leamos Mateo 3, del 3 al 17. Este es a quien había anunciado el profeta Isaías, diciendo, una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y se hacían bautizar en el río Jordán por él, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren frutos de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir, nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que de estas piedras pueden sacar Dios hijos para Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha. Reunirá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que no se apaga. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo, yo soy quien necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Jesús le respondió, ahora haz lo que te digo,
pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Ante esto, Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo querido, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está, les decía, la pregunta: ¿por qué se bautiza Jesús? Y la respuesta la hemos encontrado. Jesús ha sido enviado a buscar a todos los que se reconocían pecadores. Y está dispuesto a confundirse con ellos. Así lo dice Filipenses 2, del 1 al 8. A confundirse con ellos. Se mete dentro de la fila de pecadores para decirles: miren, yo vine a compartir con ustedes sus debilidades, pero también a llamarlos a la conversión. Si alguien ha buscado Filipenses 2, del 1 al 8, lo leemos, por favor. Yo andaba buscando cerca de que habían dos. Era la zapatera, al fin no me vas a poner. Si puedo darles advertencias en nombre de Cristo, y si pueden oír la voz del amor, si compartimos el mismo espíritu, somos capaces de compasión y ternura. Les pido algo que me llenará de alegría. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir, y no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, ahí resume San Pablo esto tan precioso, que siendo Dios, en una palabra así difícil, ¿verdad? Se anonadó, pone el escritor sagrado, se anonadó, el anonadamiento de Jesús. A esto también, en otra palabra difícil, se le llama kenosis. Kenosis es una palabra griega que significa vaciarse de uno mismo. En un encuentro a nivel nacional, yo les decía que se puede ser dirigente si uno es capaz de vivir su kenosis al estilo de Jesús. Así era el nombre de la meditación que me dieron, dirigentes al estilo de Jesús. Y solo podemos ser dirigentes al estilo de Jesús si nos vaciamos de nosotros mismos, si nos vaciamos de nuestros orgullos, si nos vaciamos de nuestras prepotencias, si nos vaciamos de creer que todo lo sabemos. Jesús, para salvarnos, se vació de sí mismo.
San Pablo, ahí en Filipenses 2, del 1 al 8, lo dice de una manera bonita. Siendo Dios, dice, siendo Dios no se quedó, dejó su trono de Dios y vino a tomar nuestra condición de pecadores, nuestra condición de hombres, semejante a todos, dice San Pablo. Eso es lo que hizo Jesús y por eso se bautizó. Él no tenía necesidad de convertirse, pero para que vieran que era capaz de cumplir la misión de su Padre Dios, despojándose de todo. Él muy bien hubiera podido pararse. Mire cómo le dijo Juan, ¿se acuerda? Cómo le dijo, no, le dijo, vos me tenés que bautizar a mí. Dijo, no, cumplamos la voluntad de mi Padre. Él muy bien pudiera haber dicho, no, si, miren, yo aquí voy a esperar que se bauticen todos con el bautismo de este Juan y después me siguen a mí. No, él se puso a caminar. Y esto, en cursillos de cristiandad, los que son haraganes no hacen esto, la kenosis, sino que quieren que todo lo haga cursillos 3 días. La kenosis del Señor se llama precursio. Yo me hago amigo del candidato y lo invito a irse acercando a la amistad de Jesús. Ese es el precursio. Los haraganotes, no. Los haraganotes dicen, no, hombre, invitémoslo ahí. Y por eso me ha agradado, me han agradado estos cursillos de cursillos que han habido, ¿verdad? Y que pronto va a haber otro, en donde mucha gente dice, ay, sí, dice, pero así no lo hacen en mi diócesis. Así como dicen, aquí no lo hacen en mi diócesis. Allá a veces el último día o el día de entrada están recibiendo gente. Eso es hacer las cosas como no las hizo Jesús. Jesús pues se vació de toda su calidad divina y tomó nuestra condición humana. Dios ha enviado a Jesús a buscar a los pecadores. Ya después lo vamos a ver más despacio, pero recuérdense ahí la legata que les agarró a los fariseos con Mateo, ¿verdad? Cuando se puso ahí a comer y dice, ay, dice se va a sentar con los pecadores y dice, sí, y me siento con ellos porque quiero traerlos también al reino de mi Padre, porque el Hijo de Dios ha venido a buscar lo que estaba perdido. Y lo mismo pasó con Zaqueo. Cuando se va a comer con Zaqueo, le dicen lo mismo, sí, dice, ¿quiénes son los que necesitan de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Es que a los fariseos les hubiera gustado que fuera a comer con ellos, aparentemente buenos, pero lo más sinvergüenza que había. Aparentemente buenos. En cambio, se fue a comer con los pecadores. También se dio algo bonito ahí en el bautismo de Jesús. A eso se le llama, ya lo saben ustedes saben bastante de Biblia, a eso se le llama, lo que se dio en el bautismo de Jesús, se le llama teofanía, manifestación de Dios. Teo, Dios, fanía es manifestación, epifanía, la manifestación del Hijo de Dios a todos los pueblos en la epifanía. Pero aquí en el bautismo de Jesús fue una teofanía, una manifestación de Dios. Se abrió el cielo
se abrió el cielo, vieron bajar al Espíritu Santo y se oyó la voz de Dios, la voz del Padre Dios que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias, mi Hijo muy amado. Esto es lo que también se dio en nuestro bautizo. Algunos preguntan, pero ¿por qué el Espíritu Santo tenía que bajar en Jesús? Pues también para lo mismo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los humanos somos tan... bueno, mejor no digo lo que iba a decir. Somos tan atarantaditos que si no vemos las cosas no creemos. Ahí tenemos a Tomás. Hasta que yo no lo vea, hasta que yo no lo toque, hasta que no meta mi dedo, hasta que no meta mi mano. Y por eso Dios hizo que bajara sobre Jesús el Espíritu Santo para que ese Espíritu recibido pudiera impulsar la misión de Jesús. Por eso se dio esa teofanía, se abrió el cielo para decir, este hombre viene de lo alto. Y de ahí viene, por eso la conversión que nosotros necesitamos. Cuando nosotros nos convertimos, San Pablo le llama prefigurarnos en Cristo, ¿verdad? Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, va a decir él. Eso es conversión. No tendríamos necesidad de llevar una playera que diga ahí de colores, ¿verdad? No, los colores se tendrían que ver por nuestro comportamiento, por nuestras palabras, por nuestro trato con las personas. Pero como los humanos necesitaban eso, ver algo, el Espíritu Santo vino en él para que así se dieran cuenta que con él comenzaba una misión. En él iba a comenzar una misión. ¿Qué misión? Esta. Leamos, por favor, Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Versículos del 16 al 21. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 21. Miren quién está manejando la plataforma hoy, qué chileros están saliendo ahí. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno. Ya me imagino esas liturgias con ustedes, con estas proclamaciones tan bonitas, ¿verdad? Eso es bueno y háganlo y siempre proclamen, especialmente cuando se proclama el Evangelio, tenemos que poner toda nuestra mente, toda nuestra garganta,
todo nuestro corazón, porque es Jesús el que habla. Es Jesús el que habla. Pues mire qué bonito. Para eso recibió el Espíritu Santo. Para ir y proclamar que el reino de Dios ya está cerca. El Espíritu del Señor vino sobre mí. Me ungió para ir a proclamar la buena noticia. Ese es el reino de Dios. La buena noticia. El que nosotros podamos decirle a la gente, no tenga pena, yo voy a hacerle el precursivo a su esposo o esposa y le doy la buena noticia que esto va a cambiar, que los ciegos van a ver, que a los pobres que estaban marginados se les anuncia la palabra de Dios, que Dios los ama, que a los oprimidos por cualquier cosa, por el COVID, miren, ojalá ustedes, cuando alguien tenga esta enfermedad tan rara que nos metieron, yo no sé quiénes, les echan la culpa a los chinos, ¿verdad? Pues que usted, los cursillistas, aunque sea por un mensajito, por un teléfono, pudieran preguntarles, ¿y cómo está? ¿Y cómo está, hermana? Quizás en eso sí nos han dado ejemplo nuestros hermanos de los Estados Unidos. Yo conozco familias que han tenido COVID-19 allá en los Estados Unidos y dicen que toda la comunidad latina que vivía ahí cerca de algunas familias les llamaban por teléfono, mira, ahí sales a las 12 del mediodía y ahí en las gradas de tu apartamento va a haber comida para ustedes. Eso es un anuncio. Ir a visitar a aquellos que tienen pisto, pero no tienen la más grande riqueza que es el amor de Dios. Visítenlos, no para pedirles pisto, sino para decirles, Dios te ama. Dios te ama. Y qué bueno que tengas pisto y utilizarlo bien. Pero eso te va a dar satisfacciones, pero no te va a dar la felicidad. Para eso recibió Jesús el Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu, y aquí ya con esto terminamos, este mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, ya la vamos a leer, que lo llevó a otro lugar. Leamos Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo,
si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ti. Esto también lo ponemos aquí dentro de este. Bueno, pero ahora sí vimos a la hermana que leyó. La vez pasada no la vimos, hoy sí la vimos muy bien y todos los lectores han estado bien. No les voy a decir excelentes porque se nos puede llenar el corazón de orgullo, pero sí han estado bien. Dicen que cuando uno predica, cuando uno lee, proclama, porque eso es proclamar, el evangelio nunca se, el evangelio se proclama. Entonces, tiene que darle vida y lo han hecho muy bien todos. Y decían, también aquí está manejando la plataforma porque ha hecho cosas bien bonitas ahí y se ha visto y todo. Espíritu, el mismo espíritu, dice el Evangelio, llevó a Jesús al desierto. Y fíjense, es bonito que casi los tres evangelistas con esa escena de las tentaciones después del bautismo. Porque Satanás siempre va a querer estorbar la misión que se tiene. Y no es para consuelo de tontos, no. Si el diablo quiso tentar, o más bien lo tentó, pero Jesús lo tentó también. Lo tentó. Esto quiere decir que también a todos nosotros, cuando estemos haciendo mejor las cosas, cuando creamos que todo va bien, Satanás nos va a tentar. ¿Y sabe qué es tentar? Tentar es en mente el trabajo de Satanás para que seamos infieles al plan de Dios, proclamar el reino. Esa era su misión. Ya lo vimos en Lucas 4, ¿verdad? Anunciar la buena noticia a los pobres, que los ciegos van a ver, que los cautivos van a salir libres. Y el diablo también pone su parte y aparece tocando, lo toca a ustedes y a mí. Fíjese, en tres cosas tan sencillitas aparentemente, ¿verdad? Hambre, placer. No me van a decir ustedes, comer no es un placer. Bien, es un placer. ¿Ah? Y si hasta la panza te toca, hoy sí comes, ¿verdad? Hoy sí, qué bueno, es un placer. Y por eso Satanás, cuando vio que Jesús tenía hambre, dijo, aquí le vamos a decir a este renuncie.
cumplir el plan de ese Dios. No, tiene que hacer mi plan. Mira, si sos Dios, convertí esto en pan. Son piedras, pero vos te la llevas de Dios. Convertirlos en pan, pues. Dos, tocar a Dios, poder, ¿verdad? Poder. Dicen que vos sos hijo de Dios y dicen la Biblia que si te tirás no te va a pasar más, no ángeles y tener poder. Sí, sí, yo soy y te lo voy a probar, te lo voy a, ya vas a. Miren los casados, no es cierto, dicen, si usted no es hombre, no quiere, ¿cómo será? Vamos a ver. Dice, no. Si mi padre Dios me lo pidiera, con gusto, yo lo hiciera. Pero me lo estás pidiendo vos, que tenemos absolutamente nada. Placer, comida, poder, tirarse de lo más alto del templo y tener los tres ídolos de este mundo: placer, poder y tener. Mira, yo te doy todo esto. Si tantito, mira un poquitito, solo medio arrodillate ante mí. Si no va a ser mucho, hombre, solo doblar rodilla ante mí, te parás y ya estuvo. Vete, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás. Y no lo venció. La gran pregunta sería, ¿y por qué a nosotros nos vence? ¿Por qué nosotros? ¿Sabe por qué? Porque somos débiles, mujeres ahí, el sexo débil, ¿verdad, padre? Y como uno, ¿verdad? Así dice una señora. Bueno, no es que esté divulgando la confesión, no, pues no, pero hay quienes se confiesan así, ¿verdad? Padre, sí tengo pecados, ¿cómo no tiene ojos, verdad? Yo también tengo ojos. Y como uno ve y oye, ¿verdad? Pues también yo veo y oigo. Si el pecado no está en ver y oír, el pecado está en saber qué es lo que ve, qué es lo que ve y qué es lo que oye. Jesús pudo decir, ay, sí, dame ese pan, pues, y que se conviertan. No, se lo estaba pidiendo el diablo. Y le dijo, vete, Satanás, vete. ¿Por qué entonces nosotros somos vencidos por la tentación? Por una cuestión. Porque no aprovechamos. Fíjese, no aprovechamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esto que les quede claro y que me quede claro a mí también. Fíjese que cuando se bautizó Jesús, se abrió el cielo. Esto es símbolo, vamos a ver la teofanía. Se abrió el cielo, dice, símbolo de la gracia de Dios que viene a nosotros. Y nuestra teología no es teología protestante. Cuidado con que ustedes van a decir eso. Es de, sí, y la gracia de Dios me cubrió. No, a mí no me cubrió. A mí me transformó. La gracia de Dios entró en mi vida y me transformó de cuerpo y alma. Se abrió el cielo. La gracia de Dios vino hacia mí.
bajó el Espíritu Santo, la luz, la fortaleza, la sabiduría, el don de consejo vino hasta mí. Y se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo muy amado. Y ese bautismo que se transformó en el bautismo cristiano es el bautismo que usted también recibió. Y por eso, bajo la gracia, tiene al Espíritu Santo y yo tendría que actuar para hacer complacencia de mi Padre Dios, para que Él también se complazca en mí. ¿Y sabe por qué somos vencidos nosotros por las propuestas de Satanás? Porque no aprovechamos al Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu, el mismo que ayudó a Jesús a vencer a Satanás, es el mismo Espíritu que en cada sacramento se le da a usted y se me da a mí. Entonces, por favor, ya no digamos que somos vencidos en las tentaciones porque somos débiles. ¿Se acuerda qué decía San Pablo? San Pablo decía, y lo acabamos de leer en uno de estos domingos del tiempo ordinario. San Pablo decía, cuando yo soy débil, Dios me dice, te basta mi gracia. Y entonces soy fuerte. Filipenses 4 también decía San Pablo, aquello que a veces lo ponemos hasta en las tarjetitas, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. No soy yo el fuerte, es Cristo el que está en mí. Y a eso es lo que nosotros le llamamos la gracia de Dios. Esta es la misión de Jesús entonces, venirnos a decir que Él nos trae el reino de Dios y nos trae la vida de Dios para que habite en nosotros. El bautismo eso es. Por eso nos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios total. Por eso yo cuando me toca hablar de la gracia, yo recibí un libraje en la Facultad de Teología. Pero para mí la gracia es sencillamente esto. La gracia de Dios es la vida de Dios en mí. Esa es la gracia de Dios. La vida de Dios en mí. Y que se me dio desde el día del bautismo. Y que la pierdo por el pecado. No porque Dios sea malo, sino porque yo soy el cobarde y no dejo que la gracia actúe en mí. Por eso qué bonito aquel cantito de los cursillistas, ¿verdad? Porque si hay cursillistas hoy aquí, ¿verdad? Hoy por la gracia soy feliz. He conocido a Cristo Rey. Y a mis hermanos les diré. Ya se me olvidó, pero por ahí va. Hoy por la gracia soy feliz. Que ir descubriendo la misión de Jesús nos ayude también a nosotros a ser cada día mejores discípulos misioneros de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.